La aventura comienza con John, el cual es llevado por su amigo a la ciudad de Seúl. Y parece que su amigo está fascinado por un grupo coreano y obsesionado con una de ellas llamada Donna, y le pide a John que, si la ve por casualidad, le tome una foto, pero John no muestra interés y deja ver que es todo lo contrario a su amigo. Y que es un estudiante inteligente y no se preocupa por nada más que el estudio. John llega a la ciudad y va a la dirección donde está su nuevo alojamiento. Y apenas llega encuentra frente a él a una chica hermosa fumando. Pero no le presta atención. Pero cuando la mira otra vez siente que la ha visto en algún lugar. E intenta preguntarle si se han encontrado antes. Pero ella no le responde. Y en cuanto entra a la casa llegan sus compañeros de alojamiento para conocerlo. Y sabemos que John está en la facultad de ingeniería y es un estudiante muy aplicado. Y después vamos a la chica hermosa que es Donna, quien intenta dormir pero no puede por el ruido que hizo John y sus amigos. Así que se molesta con ellos. Y decide salir del apartamento. Y apenas sale se incomoda. Porque John la está mirando desde la ventana. Lo que aumenta su irritación. Y John se sorprende. ¿Por qué está molesta? Y gira su rostro y no le presta atención en absoluto. Después va a repartir folletos de sus clases particulares. De repente aparece una chica abusiva y no deja de reírse de la ropa que él lleva. Pero a él no le importa. Vuelve a casa, y al mirar encuentra a Donna todavía parada en su lugar. Y la observa intentando recordar dónde la vio. Y la chica nota que él está demasiado concentrado en ella. Así que envía un mensaje a alguien para avisarle que hay alguien vigilándola. Refiriéndose a John. Y cuando John llega a su habitación encuentra que su amigo lo está llamando y le pide que le devuelva la ropa que le dio en su cumpleaños. John se sorprende y le pregunta, ¿por qué precisamente esa? Y él le informa que es mercancía de Donna. Y que ella es la ídolo que ama. Así que John queda impactado. Y solo entonces entiende por qué las chicas se reían de él. Y volvemos a Donna, cuando nota que la persona a quien le envió el mensaje la vio y la ignoró como si nada. Se molesta, y al encontrar a John frente a ella le pregunta qué quiere de ella. John se sorprende, pero finalmente logra recordar dónde la había visto. Y se da cuenta de que ella es Donna, la ídolo famosa. Y cuando John le pregunta para asegurarse, ella se molesta y le dice que no finja. Y le pregunta cómo supo su ubicación y qué quiere también de ella. Él se sorprende por sus palabras y se defiende diciéndole, «Señora, ¿quién cree que es? No eres la reina del universo ni nada para que me aleje por tu causa. Mira, señora, no volveré a mirarte otra vez. Y hay algo más, solo para que lo sepas. Todas sus canciones son muy aburridas». Luego la deja y sale corriendo. Y después va a ver a la señora cuya hija estudia con él una clase particular. Y parece que esa señora está interesada en él y en su forma de pensar. Y ha decidido contratarlo después. Y después termina la reunión y se dirige a su casa. Se encuentra con la chica que le gustaba en la secundaria. Y su nombre es Jin. Y deciden salir juntos un rato y empiezan a hablar de sus lindos recuerdos. Y cuando Jin se entera de que estudiará en la misma facultad que ella, le pide que se vean mucho en el periodo próximo. Luego lo deja y se marcha. Y en el camino de John a casa, de repente encuentra a Donna frente a él. Ella estaba llorando, y él intenta ignorarla y seguir caminando. Pero no puede, porque su corazón débil no lo soporta. Y cuando ella nota que él la está mirando, se levanta para regañarlo como siempre. Pero de repente cae al suelo. John se impacta y se preocupa mucho por ella. Así que la lleva al hospital de inmediato. Y cuando recupera la conciencia, él le informa que la enfermera le pide que llame a algún familiar. Pero ella se niega, y cuando él insiste en convencerla, ella se irrita más y le dice que, lamentablemente, no tiene a nadie. Él intenta calmarla y le dice que no debería alzar la voz en un lugar público. Porque es famosa y podría exponerse sin querer. Pero a ella no le importa y le asegura que ya no es famosa. Así que no hay razón para temer. Y mientras hablan, de repente llega la enfermera y le pregunta a Donna si llamó a su familia. Pero ella no responde y la ignora como siempre. John intenta arreglar la situación. Y cuando ella lo mira y nota su preocupación, decide conocerlo y le pregunta su nombre. Pero él la rechaza y se niega incluso a decirle su nombre.
Y al día siguiente John se despierta con la llamada de su amigo, quien le informa que la señora que conoció decidió que ya no quiere que él enseñe a su hija porque descubrió que él fuma, ya que percibió su olor cuando estuvo con ella. Y John queda impactado porque él no fuma, pero recuerda que se encontró con Donna antes de visitarla, y que ese olor era de ella. Se enoja porque perdió su trabajo por culpa de ella, pero de repente le llega un mensaje diciendo que su paquete ha llegado. Y cuando sale a recogerlo encuentra a Donna frente a él, sentada encima de su paquete. Cuando se sientan, ella le dice que ahora ya sabe cuál es su nombre, y desde ese día empieza a correr detrás de él para acercarse más. Y resulta que se ha enamorado completamente de él, chicos, y lo sigue a todas partes hasta que John se empieza a hartar de ella. Y cuando sale por casualidad a tender la ropa la encuentra frente a él. Así que intenta darse la vuelta para huir de ella. Entonces ella le dice, no sigas con lo que haces. Te prometo que no voy a molestarte ni a hacer nada. Y él le hace caso y empieza a colgar la ropa. Así que ella aprovecha la oportunidad y le pregunta si tiene novia y le pide que vayan a cenar juntos. Ahí John llega a su límite con ella y con su insistencia. Y le dice, mira, sinceramente, si estás interesada en mí, lo siento, eres amable y todo, pero no eres del tipo que me gusta, y mereces a alguien mejor que yo. En cuanto Donna escucha esas palabras se ríe y le dice, comillas, ¿yo interesada en ti? Por favor, bájale a tu ego, chico, comillas, y añade, esa gente ni siquiera sabía que vivías con nosotros en este planeta hasta hace 2 días. Le dice, te diré algo, mejor sigamos como hermanos, y le pide que se hagan amigos. Pero él también se niega. Y en la universidad ve a Jin ahí, que viene a darle su bufanda. Sus amigos ven a Jin con John y le preguntan cuál es su relación con él. Y ella les dice, es solo alguien que conozco. Eso molesta mucho a John. Y cuando vuelve a casa le habla a su amigo y le dice, te digo, intenta hablar con esa señora otra vez y diles que quiero volver a darle clases a su hija. Para que sepan que todo fue un malentendido. Su amigo le dice que, por desgracia, ella ya encontró un nuevo profesor. Así que John pierde la esperanza. Y va a colgar su anuncio otra vez. Quizás alguien lo llame. De camino a casa nota que alguien tomó su número. Y de repente recibe una llamada y se alegra pensando que es alguien a punto de contratarlo. Pero cuando contesta descubre que es Donna. Y se enfada con ella. Pero ella sigue insistiendo y rogándole que salgan juntos. John no puede soportarlo más y le dice con enojo que tiene muchas responsabilidades. Que no está desocupado como ella. Y le pide que no lo llame otra vez. Donna se molesta por sus palabras duras y se va. Al día siguiente, cuando él sale, nota que ella desapareció y empieza a preocuparse por ella y a sentirse culpable. Por eso va a disculparse y le ofrece invitarla cuando ella quiera. Pero la chica tiene dignidad. Así que no le hace caso ni siquiera lo mira en la universidad. A mitad de la clase ella aparece y se sienta a su lado. Así que él se gira para asegurarse. Y ve que realmente es ella. Y ella le pide que la invite ahora mismo. Él se pone nervioso y nota que todos están mirándola. Así que se la lleva lejos. Y ella aprovecha la oportunidad para pedirle permiso para seguir llamándolo. Él le dice, está bien, no tengo problema, señorita. Y ella se alegra muchísimo. Por supuesto, después a John le llega una oportunidad de trabajo en una cafetería. Y cuando va se da cuenta de que Jin trabaja en la misma cafetería. Y claro, John se siente muy feliz porque así podrá pasar más tiempo con Jin. Empieza a disfrutar del trabajo como siempre. Y cuando terminan le ofrece llevarla. Pero ella le dice que está ocupada y que también irá a dar clases. Volvemos a Donna, que recibe una llamada de su madre pero la ignora y llama a otra persona llamada Pai. Pero incluso él ignora su llamada. Así que ella se molesta y se aburre. Y decide salir. Y en cuanto sale, Niyati choca con su cara. Así que ella le pregunta. Pero él no responde y le dice que encontró trabajo en una cafetería y que no ha tenido tiempo. Ella le dice, te diré algo, odio esa actitud. Cuando te llame, contestas, no ignores mi llamada otra vez. Y cuando él le pregunta, comillas, ¿me estabas llamando? Comillas, ella le responde, nada, señor, solo quería escuchar tu voz. Nada más.
Y cuando va a la universidad le llega un mensaje al teléfono del grupo de la universidad avisando que están organizando una fiesta para los nuevos estudiantes. Y como John todavía es estudiante nuevo, no puede negarse y va a la fiesta. Pero a mitad de la fiesta recibe una llamada de Donna. Y cuando sale para contestar, uno de sus compañeros le quita el teléfono y empieza a molestarla. John se enfada y le pide que le devuelva el teléfono. Pero ese abusador se niega. Y estaba a punto de golpear a John. Aquí lo ve encontrarse con Donna frente a él, defendiéndolo y regañando a ese abusador. Y también lo humilla por completo. El abusador, por supuesto, se enfurece y no se queda callado. Y sigue provocándolo a través de ella, amenazando: si no te callas, te romperé la cabeza. Ella insiste en enfrentarlo y está a punto de romperle la cabeza literalmente. Así que John le toma la mano. Y en el último momento, honestamente, estaba por convertirse en una noche desastrosa para todos nosotros. Después de eso, él le pide que no vuelva a actuar con violencia y que intente controlar su enojo. Y le dice: eres la mujer más hermosa del mundo. Pero prométeme que vas a tratarte. Donna se molesta por sus palabras y le dice: ¿me ves como una loca o qué? De repente, mientras hablan, Jin aparece frente a él con sus amigas. Y cuando lo ve va a saludarlo. Encuentra a una chica con él. La conoce y descubre que es Donna, la cantante. Y John intenta explicarle que no hay nada entre ellos. Pero a ella ni siquiera le importa. Jin le dice que es admiradora de Donna. Pero de pronto Donna se levanta y se va. Así que Jin la detiene y le pide que tomen un jugo juntas. Pero Donna se niega y le habla con desprecio diciendo: ¿quién eres tú para que tome un jugo contigo? Y un minuto después las vemos tomando juntas con total naturalidad. Y por supuesto, la coherencia con los principios es algo absolutamente claro en la personalidad de Donna como todos vemos. Y ambas siguen bebiendo mucho jugo y diciendo cosas extrañas. Hasta que John se preocupa por ellas y mira la hora, descubriendo que ya es tarde. Entonces le pide a Jin que se vaya. Pero de repente ella se desmaya y le propone que pase la noche con ella. De pronto llama el padre de Jin. Ella se pone nerviosa y John no sabe qué decirle. Así que ella toma el teléfono y habla con su papá fingiendo ser su amiga. John queda sorprendido por su habilidad para convencer a su padre. Entonces le dice: también eres muy buena actuando. Trabaja en eso y deja el canto por completo. Donna se molesta por sus palabras. Lo deja y se va. Y él se siente culpable y la sigue para reconciliarse con ella. Luego Donna le confiesa que siente celos de su relación con Jin. Y casi se cae, pero él la sostiene. Al día siguiente él sigue pensando en lo que ella dijo y en lo que pasó. Y cuando va a la universidad encuentra a Jin y ella le dice que lo vio ayer con Donna. Y piensa que hay algo entre ellos. Así que lo deja y se va, dejándolo confundido. John piensa para sí que ella lo malinterpretó. Y cuando vuelve a casa Donna nota que está molesto y le pregunta el motivo. Y si Jin lo rechazó. Pero él lo niega y le dice que ella cree que hay algo entre los dos. Donna se ríe de sus palabras y se burla de él y de su relación. Entonces John se molesta por lo que ella dice y por sus bromas. Y por el hecho de que no piensa antes de hablar. Y le dice que siempre minimiza los sentimientos de quienes la rodean. Y que recién ahora entiende por qué es rechazada y no tiene amigas. Ella se enfurece por sus palabras y por verla de esa manera. Lo deja y se va destrozada. Al día siguiente John decide llamar a su amigo obsesionado con Donna y le pregunta por ella y por qué dejó su grupo. Y él le dice que desapareció porque decidió enfocarse en sus estudios. John decide ir a disculparse con ella y le propone que salgan juntos. Pero ella se niega. Pero un momento después la vemos haber ido con él. Y cuando termina su comida salen y caminan juntos. John aprovecha la oportunidad y le pregunta por la verdadera razón que la hizo dejar el grupo. Ella le dice: no hay razón. Pero de repente ya no pude cantar. Y volvemos en el vídeo al día en que tenía un concierto importante. Y antes del concierto de pronto enfermó y no pudo cantar. Cuando su manager se enteró, la obligó a subir al escenario y cantar. Y de repente, mientras cantaba, se desplomó en el escenario y perdió el conocimiento. Luego regresamos al presente después de que John empatiza con ella y le pide que cuide su salud y coma bien.
y Donna se alegra por su atención y decide darle consejos que lo acerquen más a Jin. Él le agradece y se va. Cuando Donna vuelve a casa sigue pensando en él y está feliz. Y cuando John regresa a su hogar decide llamar a Jin por su cumpleaños, aprovechando la oportunidad para decirle que no hay nada entre él y Donna. Durante eso vemos a Donna salir corriendo de su departamento, asustada por algo, y sabemos que cuando dejó a John y regresó a casa recibió un mensaje de su manager. Y se notó el miedo y la tensión en su rostro. Se derrumba y abandona todo a su alrededor. En ese momento John está trabajando en la cafetería e intenta hablar con Jin. Y le pide que salgan a caminar después del trabajo. Ella acepta. Él se alegra mucho y se emociona porque será su primera cita. Al terminar el día él vuelve a su casa y se sorprende porque no encuentra a Donna como siempre en la calle, así que se preocupa por ella. Escucha golpes que vienen de su departamento. Corre para asegurarse de que esté bien. Y descubre que está atrapada en su casa. Él le dice que intentará ayudarla a salir rápido. Y realmente intenta romper la puerta hasta que por fin logra abrirla. Apenas sale Donna. Nota que está asustada y tensa por algo. Y cuando él se fija en los espejos rotos se asegura de que algo le ocurrió. Cuando ella se calma, él entra a su departamento e intenta reparar todo lo que rompió. Cuando termina nota lo triste que está. E intenta sacarla de ese estado y la lleva afuera. Pasan un rato agradable juntos. Juegan, bromin y luego se sientan juntos. Donna le dice que se ha vuelto dedicado y que logró invitar a Jin a salir. Se entusiasma y lo anima diciéndole: «Por fin lo hiciste», y le explica que debe aprovechar la oportunidad y confesarle su amor. Al día siguiente él se prepara y está muy emocionado porque saldrá con Jin. La espera hasta que termina y se encuentra con él. Luego se van juntos, y siguen recordando todos sus recuerdos de cuando estaban en la secundaria y están contentos hasta que él se equivoca al hablar como lo hace cualquier hombre normal. Y llega Ton a Jin y su expresión cambia por completo y enciende los celos hacia ella. Pero no se lo muestra. Y de repente, a mitad de la conversación, empieza a llover. Entonces deciden irse. Y cuando buscan un medio de transporte no lo encuentran. Hasta que pasa un amigo de Jin llamado Si-Hun. Y decide llevarlos. Y cuando se suben con él llama a su amigo que se llama Tik. Y cuando Hun escucha el nombre queda claro que ya lo conocía y que eran amigos. Y decide llevarlo e invitarlo a cenar y él acepta. Y realmente cooperan juntos. Y Tik sigue elogiando a Hun frente a Jin y le dice que ustedes dos son perfectos el uno para el otro. Dice: «Pájaros del amor, deben estar juntos». Y por supuesto él muestra celos. Y cuando Donna nota eso intenta calmar tu enojo. Pero Si-Hun sigue riéndose de lo que dice Tik e insinúa que le gusta a Jin. Y aquí John se enoja más y ya no puede soportarlo. Decide dejarlos e ir a comprar un helado y se queda en el supermercado. Y se nota que está triste hasta que llega Donna y se acerca a él y lo aleja. Luego regresan. Y cuando regresan ella nota que ellos estuvieron juntos y muestra celos. Y Jin va a invitar a Donna a un partido entre Si-Hun y Jo y ella acepta. Y al día siguiente va al partido. Y después de que termina Si-Hun propone que salgan juntos pero John no acepta. Así que Si-Hun y Jin deciden ir solos y Donna y John se quedan solos. Y ella le dice que no debe perder esa oportunidad y que debe estar siempre con Jin. Y le dice que ella es una chica como Jin y que siente que también le gusta a él. John le dice que él ya le confesó antes pero ella no mostró ninguna reacción. Y cuando le pidió que salieran juntos se excusó diciendo que estaba ocupada aunque estaba con sus amigos. Y después de la confesión desapareció de su vida por un año. Y él no quiere repetir su error otra vez y le pide que deje de decirle que confiese sus sentimientos. Y cuando John va al trabajo nota que Jin empezó a evitarlo otra vez. Y cuando le llega un mensaje ella toma el teléfono y se aleja de él. Y que empezó a interesarse en Si-Hun y a hablar con él todo el tiempo. Y él muestra tristeza y celos. Vamos ahora con Donna en su departamento. Y siente que hay una persona extraña frente a la casa y su cuerpo empieza a temblar y tiene miedo. Y John y sus amigos llegan y pasan tiempo juntos. Luego Jin los interrumpe y les dice que alguien le confesó que le gusta. John se pone totalmente nervioso pero ella les dice que todavía no le respondió porque no está segura de sus sentimientos.
Y en medio de su conversación llega Donna y les dice que alguien la está vigilando. Ellos creen que está bromeando. Pero ella les muestra una foto y una carta y se revela que alguien la fotografió y que él cambia su ropa. Y les dice que esa persona la está esperando afuera de la casa. Cuando John mira por la ventana encuentra a una persona con máscara parada afuera. Y sale corriendo para atraparlo y descubre que es un niño pequeño. Y le pregunta por qué la vigilaba. Él le dice que le gusta y aprovechó que su casa estaba cerca para poder fotografiarla. Y que él era el fotógrafo. Y las fotos entonces no son buenas. Entonces Donna toma una botella y les dice que lo va a golpear pero no puede. Y amenazan a John diciendo que si él publica las fotos o le dice a alguien que Donna vive aquí todo irá en su contra. Ella se sorprende al ver ese lado de John porque sabe que él siempre es una persona amable y tranquila y rara vez se enoja. Pero por la situación de Donna apareció un lado duro frente a ella. Y cuando Nile la acompaña a su casa ella descubre que trabaja porque quiere independizarse de su familia y que hay problemas entre ella y su familia. Pero no explica nada. Y después de dejarla y hasta cuando toma el autobús encuentra un mensaje de su padre que la amenaza con que si no vuelve a casa la lastimará lamentablemente. Entonces se molesta y ya no quiere relacionarse con John por la situación de su familia. Y volvemos a John cuando va a la casa de Donna. Y lleva el sobre y la foto y la carta de disculpa del niño que la fotografiaba. Y le dice que no presente ninguna queja a la policía por el futuro del niño y para que nadie descubra dónde vive. Y le pide que no recurra a la violencia otra vez y que vaya a la policía si quiere recuperar su derecho. Al día siguiente John va a su trabajo y Donna se queda con él y lo espera hasta que termina y él la invita a cenar. Y ella le agradece porque dice que él siempre estuvo a su lado y no la dejó sola como los demás y que siempre la ayuda. Y al día siguiente, cuando John va a la universidad, encuentra a sus compañeros hablando de él en el grupo del curso y le preguntan si la chica que estaba con él en la última clase era la misma Donna, la ídolo famosa. Y él se sorprende de cómo lo supieron. Y de repente encuentra un enlace a un artículo. Y cuando lo abre descubre que alguien los fotografió cuando estaban en el restaurante ayer y difundió rumores sobre Donna diciendo que dejó su grupo porque está saliendo con un chico menor que ella, y que mintió cuando dijo que dejó el grupo para continuar sus estudios. La gente empieza ahora a criticarla en los comentarios. Y todos a su alrededor siguen hablando mal de ella y dicen que ella es la razón del declive de la fama de su grupo y de que no salen nuevas canciones. Y ella se altera, pero es un asunto más grande de lo que pueden manejar. Él vuelve a su casa y le cuenta a Donna sobre el artículo publicado y le muestra la foto, pero ella no muestra ninguna reacción y actúa como si nada hubiera pasado. Él se asombra de su frialdad en esta situación porque se supone que su destino debería verse afectado. Y nota que ella está molesta y le pregunta: ¿por qué estás tan molesto? ¿No eras tú el famoso y no yo? Y él responde. Él le dice: por los comentarios tontos, las acusaciones y los rumores que lanzan sobre ti y siguen arruinando tu reputación. Y ella se ríe de lo que dice y le dice que hace tiempo desarrolló inmunidad contra esas cosas. John no puede soportar su frialdad y la deja y se va. Pero luego vuelve y le dice que si algún día decide decir la verdad él está listo y estará a su lado frente a toda la gente para revelar toda la verdad y que solo son amigos y nada más. Pero Donna sigue bromeando y toma sus palabras a la ligera y él piensa que es terca y que realmente no tiene esperanza en nada. Pasamos a Jean que está sentada en su casa pensando en John y su relación con Donna y tiene miedo de que se acerquen el uno al otro. Hasta que de repente abre su teléfono y ve los rumores difundidos sobre ellos y que la gente dice que están juntos y se molesta mucho. Mientras John está estudiando en su apartamento, de pronto se encuentra con Donna delante de él, pidiéndole que salgan juntos a una cita. Pero de repente recibe una llamada de Tika, su amigo, que le pide vaya con urgencia. Así que deja a Donna y se marcha. Al llegar, se sorprende al descubrir que su amigo no sufre de nada. Y que solo lo quería allí para asistir a una cita arreglada. Nada más. Cuando John ve a la chica que está en la cita frente a él, se nota que la conoce. Y resulta que es su amiga de la infancia.
la que lo atormentaba desde pequeño hasta que llegó el día en que se fue. Y gracias a Dios logró librarse de ella. Cuando se sienta con ella, se nota que también lo reconoció y trata de recordarle el pasado y que habían sido amigos desde hace mucho tiempo, y que después les dijo que los dos iban a casarse. Pero John lo niega y sigue insistiendo en que es la primera vez que la ve. Y que ni siquiera la conoce. Ella continúa persiguiéndolo y presionándolo hasta que él admite que finalmente la recordó. En ese momento, Donna sigue en su habitación. De repente se va la luz y se aterra. Empieza a ponerse nerviosa y decide salir de la habitación y bajar. Y como siempre, espera a John en la calle. Ahí aparece él delante de ella. Y ella se sorprende y le pregunta por John. Él le cuenta que estuvieron en una cita arreglada en grupo. Y empieza a hablarle de John y de cómo las chicas allí estaban interesadas en él. Cuando ella le pregunta por qué aún no ha llegado, pese a que la cita ya terminó, se supone que él le diría que John conoció a una de las chicas y parece que pasó un buen rato con ella, y que tal vez se fueron juntos a casa, y que quizá terminen siendo pareja. ¿Quién sabe? Pasamos a John y su amiga de la infancia, cuyo nombre es Eri. Cuando ella le pregunta por qué le mintió y fingió no conocerla, él le responde, lo hice porque te odio. Porque eres una mujer injusta y cruel. Y si hubiera dicho que te conocía, habrías vuelto a humillarme frente a mis amigos. Ella sigue golpeándolo y de pronto se pone a llorar y lo culpa por aparecer justo cuando estaba por iniciar una nueva relación. Dice que ya estaba saliendo con alguien y que la dejó. Luego conoció a otro hombre y se enamoró de él. Y por cosas de la vida se volvió a encontrar con John. Él siente lástima por ella y la acompaña hasta su casa. Cuando vuelve a su hogar encuentra a Donna esperándolo y nota que tiene la mano herida. Así que entra para curársela. Ella aprovecha la oportunidad y le pregunta, bien, ¿qué hiciste en esa cita? Él le dice un par de cosas sin importancia. Y ella le responde, entonces dime cuáles son. ¿Y quién era la chica que viste allí? Se nota que está celosa. Después de 5 días, él no logra concentrarse y sigue pensando en lo que pasó entre él y Donna. Vuelve a su habitación y la encuentra sentada allí. Y le pide que hablen. Aprovecha la situación y le pregunta sobre lo que hizo ayer. Y si está interesada en él. Ella le responde con frialdad. Entonces él le dice, no juegues con mis sentimientos. Yo estoy interesado en ti. Si no estás hablando en serio, entonces no te acerques a mí otra vez. Ella acepta, y le dice que está acostumbrada a dejar a las personas fácilmente. Y piensa que él es solo un chico común que no ve nada especial en sí mismo. Lo deja y se marcha al día siguiente. De camino a la universidad, él nota que Tuna ha puesto un anuncio buscando compañera de cuarto. Pero no le presta atención y sigue su camino. Al llegar, encuentra a Eri frente a él y ella le dice, te digo algo, quiero vivir contigo por un tiempo. Solo temporalmente. Cuando él se niega, ella lo acusa falsamente y lo expone. Y la gente empieza a mirarlo con desagrado. Pero a él no le importa y le dice que pase lo que pase. No vivirá con ella. Pasamos a Jin, que está saliendo con Sihon. Y él le confiesa sus sentimientos. Pero ella lo rechaza y le dice que le gusta a otra persona. Él pregunta, ¿es John? Ella se avergüenza. Y él lo confirma. Cuando ella vuelve a su casa, encuentra un mensaje de su padre amenazándola otra vez. Y como siempre decide que debe dejar su hogar. Se comunica con John para verlo. Y cuando él llega, conversan. Pero de pronto John la hiere con unas palabras sin intención. Ella se molesta, llora y lo deja mientras está triste. Aquí John se da cuenta de que estuvo totalmente equivocado. Al día siguiente, John se entera de que Donna traerá a Jim para vivir con ella. Así que se para a recibirlas. Pero de repente se sorprende al descubrir que ella también se mudará con Donna y vivirá con ellas. Y que Tika fue quien la trajo. Apenas ve a John, ella empieza a molestarlo. Y él se da cuenta de que le esperan días muy difíciles. Y esto hasta que desaparece de su vida otra vez. Y sigue acercándose a él para que le cuente sobre Donna. Y él se da cuenta de que su relación con Donna es superficial y que en realidad no sabe nada sobre su personalidad. Vamos a Donna, que está sentada sola. Y llega Jin para confesarle que se mudó aquí especialmente por John. Y que, te lo juro, hija mía, desea acercarse a él.
Y Donna le confiesa que no podrá ayudarla. Porque, te lo juro, hija mía, ella también está interesada en John. Así que Jin le dice, está bien, te dejaré intentarlo, pero solo recuerda que yo lo conozco más que tú, y que tenemos muchos recuerdos. Y por eso te digo que estoy segura de que podré ganarme su corazón al día siguiente. Todos se reúnen para ir a la universidad. Y Donna ve eso y cree que lo que dijeron es cierto. Que todos son cercanos entre sí y que ella realmente es la única extraña entre ellos. Y se siente sola, así que decide salir por su cuenta y sigue tomando mucha limonada. Y la gente empieza a reconocerla y a tomarle fotos. Y ella se incomoda hasta que ve a una mujer conocida y va a pasar el tiempo con ella. Y al mismo tiempo está sola con John. Así que aprovecha la oportunidad e intenta acercarse a él. Y cuando sube a su habitación nota que John aún conserva sus fotos juntos. Y dice, seguramente todavía siente algo por mí. Y recuerda que quizá haya esperanza de que estén juntos otra vez. Pero de repente ve la caja de cigarrillos de Donna. Se molesta y entiende que Donna suele visitar su habitación. Y él nota que ella está incómoda y le pide que salgan juntos. Y cuando bajan ella le confiesa que está interesada en él y se disculpa por el pasado. Y le cuenta que no pudo responderle en ese momento cuando él le confesó sus sentimientos. Porque cuando volvió a casa encontró a su padre golpeando a su hermana. Y le habla de los problemas de su familia y de que su padre la lastima. John le confiesa que él también está interesado en ella, pero que ahora no está seguro de sus sentimientos. Y ella se molesta por sus palabras, porque le dio esperanzas sin razón. Y lo deja y se va. Pero él no le da importancia y se siente aliviado porque finalmente pudo entender lo que siente. Luego nota que Donna tardó mucho. Se preocupa por ella y se queda despierto esperándola. Vamos a Donna, que está con el chico que conoció. Y él la acompaña a su casa e intenta acercarse a ella. Pero ella se burla de él. Así que él se enfada. Y antes de que pueda hacerle daño aparece John frente a él para impedirle acercarse a Donna. Y advierte al chico diciéndole que ella solo lo está usando y que después lo dejará. John se enfada aún más por sus palabras y lo golpea. Luego va a preguntarle a Donna por qué actúa así. Se altera con ella y la deja y se va furioso. Pero Donna lo sigue y continúa provocándolo para que le hable. Pero él la ignora como siempre. Así que ella se irrita y le dice que salió con ese chico para asegurarse de sus sentimientos. Y que ella también descubrió que está interesada en él. John se alegra porque ahora ella siente lo mismo. Y que lo ama como él la ama. Después John va a ver a su amigo y se entera de que su grupo decidió volver a lanzar canciones. Pero sin Donna. Así que se impacta y siente pena porque ella seguramente lo sabe y debe estar triste. Le pide a su amigo que hablen un poco sobre Donna y su personalidad. Y cuando regresa a casa busca a Donna y descubre que desapareció porque descubrieron que había deudas a nombre de su madre. Leen otro informe sobre la madre de Donna y descubren que engañó a mucha gente. Y que por su culpa la vida de Donna se arruinó y todos la odian. Y él sigue viendo videos de sus días de fama cuando era feliz y reía. A diferencia de ahora, deprimida y sin salir. Así que decide llamarla para saber cómo está. Y apenas ella responde, él le dice que la ama y que siempre estará a su lado. Y le pide que cuenten la verdadera historia. Y que debe liberarse de lo que se dice en redes sociales. Y le dice que está dispuesto a escucharla y entenderla. Donna se conmueve con sus palabras y le pide que vaya a verla de inmediato. Él se alegra mucho y corre hacia ella. Y cuando llega la encuentra dormida como siempre. Y decide no despertarla. Y espera hasta que sea ella quien despierte. Y vamos a los amigos de John. Que están reunidos todos sin Donna. Y cuando preguntan por ella, saben que les dijo que se adelantaran y que ella iría después. Y de repente la ven bajar del cuarto de John y John baja detrás de ella. Y ella no mira a nadie en absoluto. Y parece molesta. Luego respira hondo y se va. Y cuando le preguntan a John si están juntos él les dice que la ama. Y cuando Donna llega a su apartamento se sorprende al ver a su madre allí. Y ella le dice que su grupo volverá a los escenarios y que debe esforzarse por volver con ellos de cualquier manera, incluso si tiene que humillarse. Y Donna se enfada por sus palabras. Porque es egoísta y solo piensa en sí misma. En ese momento llama a John y le pide que se vean.
Y cuando la encuentra ella le dice que lo ama y quiere estar con él. Y aprovecha sus recuerdos antiguos juntos. Y le asegura que antes no tuvo oportunidad de aceptar sus sentimientos. Pero ahora sabe que él ama a Donna. Pero ella no quiere que quede ningún sentimiento en su corazón hacia él. Y al mismo tiempo Donna está de camino a la fiesta de su grupo. Y cuando llega ve a una persona extraña y se pone nerviosa e intenta huir de él. Y sabemos que ese individuo es el mismo, Vi, al que ella le enviaba mensajes y él no le respondía. Así que decide correr rápido a casa y ve que le envió un mensaje diciéndole que la vio en la fiesta de su grupo. Vamos ahora a John, que está preocupado por Donna y sigue llamándola. Pero su teléfono está apagado. Llega Ari y lo tranquiliza diciéndole que seguramente tiene sus razones para desaparecer. Pero John sigue preocupado por ella, temiendo que alguien más la moleste como pasó la vez anterior. Pero Donna llega y corta sus pensamientos. Y le pide que vayan a un lugar lejano solos y que pasen un buen rato y disfruten. Donna le pregunta a John si quiere anunciar su relación para que todos sepan que están juntos. Y él le dice que también quiere hacerlo, pero que deben esperar el momento adecuado. De repente llega alguien, y apenas Donna lo ve se le nota la tensión y el miedo. Cuando John nota su temor le pregunta, comillas, ¿quién es? Comillas, pero ella no responde. Suelta su mano y camina hacia él, dejando a John totalmente sorprendido. ¿Cómo puede ignorarlo así e ir hacia alguien que ve por primera vez? Hace apenas un momento estaban hablando de su relación. ¿Cómo puede hacer esto ahora? Vamos con Donna cuando le pregunta a ese hombre que regresó después de haberla ignorado. Y descubrimos que este hombre es Pai, quien siempre la ignoraba. Ella intenta hablar con él, pero nunca le importó, y la había dejado sola en una casa abandonada. Había aprovechado su apego y su amor por él. Así que ella se enfada y se derrumba por sus palabras y llora. Y se enoja aún más, amenazándolo con tirarse del auto si no se detiene. Él detiene el auto porque sabe que ella es impulsiva y podría hacerlo. En cuanto se detiene, ella baja de inmediato para huir de él. Pero él la sigue. Así que ella se enfada y le dice que cuando lo ve siente repulsión porque se parece exactamente a su madre. Ambos la abandonaron. Y él sabía que ella lo quería. Por eso se aprovechó de ella. Quería ganar dinero a costa de ella hasta que dejó de ser importante para él. Pero él se defiende y le dice que es egoísta y que solo piensa en sí misma. Le dice que por su egoísmo sus amigos del equipo perdieron su oportunidad de hacerse famosos. Y que ella arruinó sus vidas. Le dice que pensó que cuando volviera la encontraría arrepentida. Pero que sigue siendo igual. Egoísta. Y Donna se derrumba y continúa llorando. Vamos con John, que está preocupado y la llama. Pero ella ignora sus llamadas. En el hospital, su representante, que en realidad es Pai, la lleva a revisar sus pies. Cuando terminan, él le pide que vuelva con él. Pero cuando ella se niega, él la amenaza diciendo que si no vuelve, esa será la última vez que lo vea. Ella le dice que ya no le importan sus amenazas y le pide que no quiere volver a ver su cara. Él se sorprende y le pregunta, si no quieres verme otra vez, ¿qué hacías entonces en la fiesta de la banda? Comillas, pero ella ignora la pregunta y regresa a casa. En ese momento John recibe una llamada de su hermana y descubre que ella está en el hospital. Así que va rápidamente, triste, sintiendo que todo se ha vuelto difícil desde que Donna lo dejó. Donna vuelve al lugar donde dejó a John, pero no lo encuentra. Así que se asusta y piensa que tal vez él también la abandonó. Dándose cuenta de que, como siempre, llegó tarde. Al sentarse, recuerda sus momentos con su representante. Y recuerda la primera vez que lo vio cuando salía de la escuela y él le ofreció trabajar con él, prometiéndole que la convertiría en una estrella famosa a la que todos amarían. Se agobia por la situación a la que llegó. Y vamos con John que regresa a Seúl al día siguiente para ir a la universidad. Cuando llega, encuentra a Donna frente a él y ella le pregunta, comillas, ¿cuándo regresaste? Comillas. Luego le dice que volvió por la mañana y le pide que la llame cuando esté libre para salir juntos. Pero él la ignora y se marcha. Así que ella se enfada y le dice, no vuelvas a hacer esto. Te advertí que no me ignoraras. Y muy alterada añade, comillas,
¿Por qué no me preguntaste quién era ese hombre? ¿O es que nunca te importé? Comillas. Él se enfada con ella y la acusa de ser egoísta. Y que apenas consiguió una oportunidad lo abandonó. Cada vez que él le da otra oportunidad, ella termina arruinándolo todo, y se marcha dejándola atrás. En cuanto entra al dormitorio descubre que va a dejarlo y mudarse a otro lugar. Donna va a ver a una de sus amigas del equipo y le dice que ya no puede cantar. Y su amiga le responde que lo entiende. Vamos con John, que está sentado pensando en lo que le dijo a Donna, y en todo lo que pasó entre ellos. Está molesto porque ella no vino a disculparse. Pero de repente Donna entra y le pregunta por qué va a dejar el dormitorio. Le pide que se quede por ella. Pero él la ignora y la echa del cuarto. Ella le dice que no saldrá. Y él le responde que ya no hay nada entre ellos. Le dice que no debe volver a su habitación otra vez. Pero ella dice que no lo abandonará. Que no le dará la oportunidad de alejarse de ella. Y que no volverá a cometer el mismo error. Pero John le dice que no la perdonará. Aunque, si ella demuestra que lo ama, entonces tal vez puedan volver a estar juntos. Ella le dice que realmente lo ama. Y que lo único que quiere es que confíe en ella. A partir de ahí su relación empieza a mejorar. Y vuelven a estar más unidos otra vez. John se muda con ella y pasan todo el tiempo juntos. Él aprovecha su cercanía para proponerle que vuelva a trabajar con su grupo otra vez y que regrese al canto, asegurándole que quiere verla cantar. Porque en ese tiempo él la veía feliz. Pero ella le dice que si vuelve a su grupo tendrá que separarse de él. Y le pregunta, comillas, ¿quieres que terminemos? Él se queda callado sin saber qué responder. Ella vuelve a casa y se sienta a ver todas sus presentaciones antiguas. Y lee los comentarios de la época en que la gente la quería. Y sigue llorando. De repente recibe una llamada de su manager pidiéndole que se reúnan. Y cuando él va a su casa le dice que si no regresa a su grupo nuevamente le abrirán demandas. Y con eso su carrera quedará completamente destruida. Y pasará el resto de su vida sola y sin trabajo. Además de que su reputación se arruinará. Y nadie podrá ayudarla en ese momento. Ella le dice, ¿y qué se supone que debo hacer? Él le dice que se encargará y resolverá el problema de las fotos filtradas con John. Y que lo único que debe hacer es alejarlo de ella y dejarlo. Y le advierte que si sigue siendo terca nadie tendrá compasión. Ni por ella ni siquiera por John. Así que ella se queda pensando en sus palabras y buscando qué hará. De repente recibe un mensaje de John diciéndole que su hermana fue operada y que se quedará con ella un tiempo hasta asegurarse de que esté bien. Así que decide visitarla. Y le pregunta, ¿por qué te mudaste a un departamento sola? Ella le cuenta que discutió con su padre y que no tiene dinero suficiente para sus gastos. Por eso decidió posponer sus estudios. Y Donna le confiesa que supo la verdad sobre su padre desde el primer día. Porque cuando respondió su llamada él insultaba creyendo que era su hija quien contestaba. Y apenas escuchó su voz. Él retrocedió y le dijo, estoy contigo, no tengas miedo, no te dejaré sola, y te trataré como a mi propia hermana. Ella se emociona por sus palabras y le agradece. Luego pasamos a John, quien decide ir a ver al manager de Donna. Y cuando lo encuentra le pide que no se acerque a ella de nuevo y que la deje en paz. Pero su manager se defiende y le dice a John, así estás destruyendo el futuro de Donna. Eres un chico joven y no eres capaz de formar una familia o comprometerte y esas cosas. Y le dice que Donna es talentosa y que un gran futuro la espera. John se ve afectado por sus palabras y no encuentra qué responder. Así que lo deja y se va triste. Volvemos a Donna, quien descubre que puede cantar nuevamente. Así que va con su manager y le dice que está lista para regresar. Su manager le dice que John le contó que hablaron. Y le pide que corte sus relaciones con todos a su alrededor y que se enfoque solo en sí misma. Y efectivamente, desde ese momento Donna comienza a retomar su vida y se vuelve más famosa que antes. Y corta su relación con John por completo, mientras que la vida y los estudios de John también lo ocupan. Hasta que la ve un día por casualidad. Y ella le pide que salgan juntos. Va con él y le dice que le quitaron su teléfono y que ha estado ocupada. Por eso no pudo verlo. Pero él le responde que no está interesado y que esa es su vida y es libre de hacer lo que quiera. Donna se molesta por su respuesta fría. Pero sigue insistiendo, porque es del tipo que no retrocede ante lo que quiere.
y le pide que la espere solo 2 años. Y después podrá anunciar su relación con todos. Él se niega y le dice que no hay razón para esperar ni siquiera para que estén juntos. Así que ella se molesta y le pregunta, ¿qué quieres decir? Él le dice que todo entre ellos terminó, que en realidad nunca hubo nada, y que se equivocó al acercarse a ella y olvidarse de sí mismo. Olvidando que él es una persona común mientras ella es una estrella famosa. Ella sufre mucho por sus palabras y le dice que es un cobarde por abandonarla tan fácilmente. Y que nunca la amó. Que si realmente la hubiera amado habría hecho lo imposible por estar con ella. Luego le dice, te volviste como mi madre y mi manager. No eres diferente a ellos. Todos me usan. Nada más. Y espera alguna reacción de él. Pero él permanece en silencio. Así que lo deja y se va llorando porque su relación terminó y porque John la dejó. Y decide volver a su trabajo como ídolo y enfocarse en su vida. Después de 2 años su fama comienza a aumentar más que antes. Y se vuelve reconocida mundialmente y todos la buscan. Luego pasamos a John, quien se encuentra con Jim por casualidad en el restaurante de su amigo. Y ella le cuenta lo que hizo durante esos 2 años y que viajó a muchos lugares. Y le muestra fotos, entre ellas una foto con Donna. Él se da cuenta de que siguen en contacto. Y se pone triste porque él es el único que se alejó de ella. Aunque no tenía otra opción porque no quería destruir su futuro. Después de un tiempo los amigos se reúnen todos en la antigua casa donde se encontraron por primera vez, y pasan un buen momento hasta que cae la noche. Y cuando empiezan a irse, John los acompaña. Luego vuelve y se sorprende al ver a Donna frente a él. Y apenas la ve se pone nervioso. Pero la ignora como si nada hubiera pasado. ¿Y crees que ella se quedará callada? Por supuesto que no. Sigue caminando detrás de él hasta convencerlo de salir a cenar con ella. Y cuando él acepta y salen, ella le pregunta si escucha sus nuevas canciones. Pero él le dice que no está interesado y que ni siquiera tiene tiempo para eso. Ella se molesta por sus palabras y empieza a llorar. Pero luego se seca las lágrimas y se dice a sí misma: levántate. Después va a molestarlo un poco. Y cuando llega a su dirección comienza a golpear su puerta y gritar. Él teme que haga un escándalo y la mete a su cuarto. Y ella le reclama por el motivo de su cambio con ella y le dice que aún vive gracias a él. Porque él la ayudó. Y le dice, eres la persona que más estuvo a mi lado en el momento más difícil. Cuando odiaba la vida. Y le pide que se disculpe con ella porque se equivocó y fue injusto. Porque lo único que hacía era ignorarla. Y efectivamente John se disculpa con ella porque tiene un buen corazón. Y le dice que está arrepentido. Y le pide que lo deje vivir su vida hasta poder superarla. Ella lo perdona de verdad y decide dejarlo en paz. Y ese es su final. Así terminan los acontecimientos del episodio de hoy. Suscríbete para más.